Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Acá estamos de vuelta y vamos a seguir con nuestro estudio del Pentateuco. Y ahora nos toca empezar el libro de Éxodo. Otro libro realmente maravilloso que nos habla muchísimo, muchísimo del Señor Jesucristo. El Éxodo. Vamos a hacer una introducción haciendo referencia a lo que son los diferentes libros que encontramos en el Pentateuco. Génesis habíamos visto, el libro de los comienzos; Éxodo, el libro de la redención; el Levítico, el libro de la santificación; el libro de Números, camino, peregrinaje; Deuteronomio, la instrucción. Entonces, vamos al libro de Éxodo con todas las ganas. Allí, en primer lugar, nos vamos a hacer referencia al nombre. El título del libro en nuestro idioma, en castellano, proviene de la Septuaginta, donde justamente aparece Éxodo y que significa la salida. El título en hebreo corresponde a las primeras palabras del mismo. Si leemos acá en Éxodo 1:1, estos son los nombres de los hijos. Entonces el título que se le da en hebreo es estos son los nombres de. El tema clave de este libro básicamente es, como lo indica su nombre, es la salida del pueblo de Israel de Egipto. En el capítulo 19, el versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, salida. Ese es el concepto, esa es la idea que trasciende en el libro de Éxodo. ¿Salida de dónde? Salida de Egipto, salida de la cautividad egipcia, del yugo de los egipcios. Y es el cumplimiento también de la profecía que Dios le había dado a Abraham. En Génesis, el capítulo 15, Dios había anticipado que el pueblo de Israel habría de estar en la cautividad egipcia durante 400 años, pero después habrían de salir. Allí dice en el 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, anticipa la esclavitud, pero luego en el versículo siguiente: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, básicamente es el cumplimiento de esta profecía dada a Abraham. Entonces podríamos señalar como que la palabra redención ocupa acá un lugar prioritario. ¿Cuál es el contenido del libro de Éxodo? La figura que se destaca sin lugar a duda es Moisés, pero los sucesos más sobresalientes son la preparación de Moisés, las plagas, la Pascua, el Éxodo, la ley, la prescripción de todo un ritual, señalamiento de un sacerdocio y la construcción del tabernáculo. Ese es el contenido del libro. Hay una profunda relación entre el libro de Éxodo y el libro que ya estudiamos, el libro de Génesis. ¿Qué es lo que veíamos en Génesis? En Génesis se nos revelaba un propósito divino. Allí está la palabra de la promesa.
la elección de un pueblo, la revelación de una nacionalidad. Ahora, ¿qué se ve en el libro del Éxodo? Allí encontramos, se muestra el cumplimiento de esa promesa, de ese propósito divino, y después la obra cumplida. Llama a un pueblo, primero se elige a un pueblo, ahora llama a un pueblo, y también se revela o se realiza la nacionalidad. O sea, primero se revela, ahora se realiza. En cuanto a la fecha del Éxodo, existen 3 puntos de vista principales tocante a esto. Ya habíamos visto que hay divergencias. La fecha más utilizada es 1450, 1425, más o menos, la que la mayoría de los autores utiliza. Hay uno que propone la fecha del 1290 a.C., durante el reinado de Ramsés II, pero existe una tercera opción que utiliza todas las fechas que existen en la Biblia y busca ordenarlas en forma cronológica. Es el doctor Roger Libby, profesor de arqueología y estudioso de lenguas antiguas, y él llega a la conclusión que el Éxodo se dio en el 1606. De hecho, no es tan trascendente la fecha, aunque obviamente tiene que ver con toda la historia que está alrededor, pero lo importante es cómo se llevó a cabo y qué se llevó a cabo. Después tenemos una división del libro de Éxodo. Los capítulos 1 al 12 vemos la represión. En los capítulos 12 al 18 tenemos la redención. Y en los capítulos 19 al 40 tenemos luego la revelación de Dios. Revelación en cuanto a la ley, revelación en cuanto al tabernáculo y unas cuantas cosas más. Entonces vamos a observar un poquito lo de la revelación de Dios. La revelación de Dios. El libro de Éxodo nos revela diferentes aspectos de Dios. Recuerdan que habíamos visto también en el libro de Génesis el desarrollo de la revelación de Dios. Bueno, ahora en el libro de Éxodo vamos a encontrar exactamente lo mismo otra vez. Porque la revelación de Dios se va acrecentando, va en aumento. Vemos en Éxodo 1 el Dios que controla la historia. Allí apareció un faraón que no conocía a José, que había hecho tanto bien al pueblo de Egipto. Y empezó a hostigar al pueblo de Israel. Lo veía como fortaleciéndose cada vez más, entonces empezó a ponerlos como mano de obra barata para sus construcciones, mano de obra esclava. Luego, como ellos se siguieron expandiendo, creciendo cada vez más, entonces ordenó a 2 parteras a que mataran a los niños varones, pero dice de ellas, y más en un contexto en el cual estamos en el mundo propiciando mucho el aborto, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces, allí estuvo la bendición de Dios sobre estas mujeres por lo que ellas habían hecho. Dios está en control. Permite que asuma un faraón antagónico a ese pueblo, pero para cumplir también en él y a través de él su plan y glorificar su nombre. Eso lo vamos a ver luego. En Éxodo también Dios se revela con un nombre nuevo. Se revela como el gran yo soy el que soy. Y es el nombre que luego toma Jesucristo en los 7 yo soy tan fabulosos que encontramos en el Evangelio de Juan. También se demuestra como el soberano en cuanto a la relación del pacto, establece un pacto con el pueblo de Israel. Él decide hacer ese pacto. Es el redentor por excelencia. Es el juez del pueblo, empezando por el pueblo de Israel también. Es el juez sobre los enemigos, lo que vemos en las plagas, los capítulos 7 al 12. Y también es un Dios trascendental
En Éxodo 33:20 habla acerca de ese Dios que nadie lo puede ver y permanecer. Pero también vemos la redención de Dios. La redención de Dios también está presente en este libro. El tema central del libro Éxodo es la redención del hombre por la intervención extraordinaria de Dios. Se nos muestra como un Dios salvador. La salvación se lleva a cabo solo por Dios, porque Dios así lo decidió. Entonces se lleva a cabo por Dios. Israel estaba desamparado frente a esas fuerzas del enemigo, el poder del faraón. Y Dios es el que actúa. Él dice, yo haré. Él decidió. Ahora, él elige un instrumento. Ese instrumento era Moisés. Al punto tal que llegó a ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Dios se habló y actuó a través de este personaje, a través de este siervo. Luego también vemos que actuó por medio de la sangre. La sangre del Cordero de Pascua, pintado allí en el marco de la puerta, era el fundamento de poder salir y a salvo de la esclavitud de Egipto. O sea, la salvación a través de la sangre. Pero Dios también, la redención de Dios también se manifiesta con poder, porque Israel fue sacado con mano poderosa. Varias veces leemos esto en las Escrituras. Entonces tenemos la redención de Dios, pero también tenemos la manifestación de Dios. Manifestaciones de Dios muy variadas. El libro de Éxodo es el libro de la Shekinah, de la gloria de Dios. La columna de nube de la gloria de Dios. Lo domina todo. Desde el principio hasta el final encontramos esta columna. En primer lugar, en esa aparición que tuvo en el capítulo 3, allí a Moisés. Capítulo 3, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién era eso? Dice el ángel de Jehová. Ya habíamos visto que todas las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento son anticipaciones. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo comprobamos? Versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? El ángel de Jehová. Versículo 2. Y ahora en versículo 4, ¿quién encontramos? Dios. Entonces, ángel de Jehová y Dios son la misma cosa. Y luego se manifiesta como el gran yo soy. O sea, evidentemente era el Señor en persona. La única persona de la Trinidad que se revela visiblemente al ser humano es el ángel de Jehová. Entonces, la llama de fuego en la zarza, luego de la columna de nube y fuego, cuando se trató de guiar al pueblo de Israel y sobre todo en el momento más crucial que tenían que enfrentar al faraón y su gente, esa columna de nube se puso entre el pueblo de Israel y sus seguidores, sus perseguidores más bien, y para unos fue luz que les guiaba por en medio del Mar Rojo. Para los de atrás era juicio, sinónimo de oscuridad y juicio. Luego vemos otra manifestación de esa gloria de Dios en el Sinaí, en el capítulo 19-18, el fuego que estaba allí sobre el Sinaí. Un poquito más adelante, delante de los 70 ancianos, Dios se manifestó de una forma terrible también en fuego. La gloria del Señor se apareció en el capítulo 24 también. Luego en el 33, la gloria del Señor, allí en el tabernáculo, en el capítulo 40. 7 veces vemos esa manifestación realmente impactante de la gloria de Dios. Pero también en el libro de Éxodo encontramos muchísima tipología. Ya habíamos visto lo que significa la tipología. La tipología son esos símbolos, esas sombras de lo perfecto que habría de venir en algún momento. Y están asociados sobre todo con la persona del Señor Jesucristo. La gloria de Dios solo se puede manifestar en medio de un pueblo pecaminoso si el pecado está cubierto por la sangre. Y por eso el libro de Éxodo es el libro de la sangre derramada. Este tiene un precioso simbolismo
constantemente prefigurando a la persona de Cristo. Empecemos con el Cordero de Pascua, allí en Éxodo el capítulo 12, reflejando el Cordero de Dios que habría de venir y quitar el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista. También vemos un anticipo de Cristo en Aarón. Cristo luego como sumo sacerdote. Esto lo encontramos en Hebreos, los capítulos 4, 5 y 9. El Mar Rojo, el lugar por donde tenía que pasar el pueblo de Israel. 1 Corintios 10, 2 lo señala, traza el paralelismo a la muerte de Cristo, a través de la cual tenemos la victoria sobre el enemigo. El maná que recibían los israelitas allí constantemente, todos los días, como comida. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. La peña herida, golpeada, de la cual brotó agua. La Biblia dice en 1 Corintios 10:4 que Jesucristo es esa peña herida, que fue crucificado, y a través de esa crucifixión, de esos golpes que recibió, del manó la vida. Y tenemos la vida en abundancia. Y luego tenemos el tabernáculo. Realmente el tabernáculo es símbolo de la presencia del Señor en medio de su pueblo. De hecho, esa era la idea. Quiero habitar en medio de mi pueblo. Y lo hizo a través del tabernáculo. Pero Cristo habitó en medio de nosotros. No solo el tabernáculo como un todo, sino vamos a ver que cada detalle del tabernáculo, cada uno, nos habla de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el libro de Éxodo es uno de los libros con mayor cantidad de tipología. O sea, todo lo relacionado con la persona del Señor Jesucristo se encuentra allí. Ahora bien, miremos un poquito lo que fue el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo esa tarea. Fue Moisés. Su nombre, en egipcio, el nombre significaba hijo. Por eso también hay un par de faraones que tienen el nombre de Moisés en su propio nombre. Amosis, Tutmosis. La hija de Faraón lo llamó Moisés cuando lo adoptó a su familia o en su familia real. Eligió el nombre Moisés, que suena como la palabra hebrea para sacar. Así que Moisés tiene también el significado espiritual como nombre de bebé sacado de las aguas. Ahora, ¿cómo podríamos resumir la vida de Moisés? Es bien fácil. Moisés tuvo 120 años, vivió 120 años. Y podemos dividirlo exactamente en tres grandes partes. 40 años en los que vivió en Egipto y sobre todo en la corte de Faraón. Luego 40 años pastoreando ovejitas en el desierto. Y los últimos 40 años guiando al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia hasta la frontera de la tierra prometida. El gran escritor, hombre de Dios, evangelista Moody, lo resumió de la siguiente forma. Moisés estuvo 40 años en la corte de Faraón pensando que era alguien. 40 años en el desierto para aprender que no era nada. Y los últimos 40 para demostrar lo que Dios puede hacer con alguien que se siente nada. Y ahí yo pienso en 1 Corintios el capítulo 1. Lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Eso eligió Dios para hacer algo increíble. Mientras Moisés se creía algo, Dios no lo podía utilizar. Fracasó terriblemente al matar a un egipcio, querer ponerse como juez en medio de sus hermanos que no lo reconocieron. Tuvo que salir corriendo a esconderse en el desierto. Durante sus primeros 40 años en la casa de la hija de Faraón, Moisés adquirió sin lugar a duda
muchos conocimientos administrativos, literarios, legales, que luego les serían muy útiles para ser líder dentro del pueblo de Israel, el legislador, el que les daba la ley al pueblo también. Entonces Dios lo llevó a ese lugar. Fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, como dice Esteban allí en Hechos 7:22. Evidentemente sabía muchísimo de guiar pueblo, de cuestiones militares y un montón de cosas más. Pero luego Dios lo llevó al desierto, sobre todo para prepararlo en cuanto a su carácter, su parte espiritual. Pero también al estar 40 años en el desierto con las inclemencias, los peligros, las ovejas y todo esto, Dios lo estaba preparando a su vez. ¿Para qué? Y para liderar a un pueblo durante otros 40 años dentro del desierto. Ya conocía el desierto, sabía lo que había, lo que necesitaba y por dónde guiarlos. Lo había aprendido al estar allí. Entonces, realmente una vez se pregunta ciertas circunstancias en la vida que pueden suceder, ¿verdad? Y las cuales nos hacen a veces hasta dudar de Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Me tiene que pasar esto a mí? Recordemos Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. Si vemos esos 80 años, Dios preparando a un siervo en diferentes áreas, circunstancias que tuvo que pasar, algunas que las echó a perder él mismo y otras que evidentemente fueron de preparación directa de parte de Dios. Pero sea como sea, Dios utilizó esto para hacer algo maravilloso a través de este hombre. Ahora bien, tenemos también Moisés en cuanto a su fe. La fe de Moisés. ¿En qué se muestra? Moisés fue una persona que nació en un hogar donde sus padres se destacaron por la fe. Si vamos a Hebreos un momento, Hebreos el capítulo 11, ahí encontramos obviamente a Moisés entre los héroes de la fe. Allí habla acerca de los padres que tenían fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Luego sigue diciendo, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí vemos la fe de este hombre. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces vemos una y otra vez la fe de este gran hombre de Dios. Pero enfoquémonos también a su llamado. Lo encontramos allí en Éxodo 3 y el capítulo 4, el llamado de Moisés. Él tuvo una revelación. Dios, el Señor, en la zarza ardiente, figura de Israel que jamás sería consumido a pesar del terrible odio de muchos a lo largo de los siglos. ¿Cuál era el propósito? La liberación de un pueblo oprimido. Pero también hubo allí un claro llamamiento. Dios elige una persona de antemano capacitada en lo práctico, en el palacio de Faraón, en el desierto, en cuanto a su carácter y en lo espiritual, para seguir trabajando en esa persona hasta convertirla en maravilloso instrumento en las manos de Dios. Moisés ya no era el Moisés prepotente, orgulloso, que actuaba en forma atropellada. Se convirtió en lo opuesto. Tiene muchas objeciones, dudas que le presenta a Dios cuando Dios lo llama para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice, pero ¿quién soy yo? Yo estoy contigo. Pero
¿En el nombre de quién voy a ir? Yo soy el que soy. A ver, pero ¿cómo se van a dar cuenta que yo vengo en tu nombre? ¿Qué tenés en tu mano? Tírala al piso. Se convirtió en serpiente, agarrala a la cola, se convirtió en vara otra vez. Yo voy a estar contigo con grandes milagros y plagas, y todos van a reconocer que yo estoy contigo. Y después viene la cuarta excusa. Ah, pero Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo. Antes era poderoso en palabras cuando salió de Egipto. Ahora se volvió tartamudo, claro, prácticamente no hablaba. Un par de ovejitas en el desierto, solitario, prácticamente 40 años. Pero allí Dios le dice, yo hice la lengua. O sea, tengo poder sobre esto. Y a su vez, para darte tranquilidad, tu hermano Aarón viene a tu encuentro y él va a hablar en tu lugar. Y eso fue lo que hizo Aarón durante las primeras 3 plagas. Habló en el lugar de Moisés. Entonces las 4 dudas, argumentaciones, cuestionamientos que tenía Moisés, el Señor las quitó. Pero luego Moisés dice, ah, Señor, manda al que quieras, menos a mí. Ahí Dios se enojó. Es que cuando Dios llama, obviamente puede haber un tiempo de dudas. Entonces, mientras tengamos dudas, no hay necesidad de movernos. Preguntemos, pidamos al Señor, traigamos todos nuestros cuestionamientos, el que fuera. Y si es el camino del Señor, el Señor va quitando una duda tras otra por medio de su hablar, de su palabra. A veces por circunstancias o consejo de hermanos, pero sobre todo por su palabra. Y ahí cuando tengamos pleno conocimiento de cuál es su voluntad y que el Señor quitó todas las dudas, entonces ¿qué hay que hacer? Obedecer. De lo contrario, se enoja Dios. Entonces tenemos allí el llamado de Moisés. Ahora, en cuarto lugar, vemos luego el medio utilizado por Dios para llevar a cabo la redención de su pueblo. Estos fueron las 10 plagas. Plaga significa calamidad, golpe duro, desastre. Las 9 plagas primeras están divididas en grupos de 3 que guardan una sorprendente similitud. La primera de cada 3 plagas se anunciaba a orillas del río Nilo, cuando Faraón se acercaba allí al Nilo. El aviso de cada segunda de esas triple plagas se anunciaba en la presencia de Faraón en el palacio. Y la tercera de estas series de 3 simplemente se daba sin aviso. Se calcula que la duración de las plagas más o menos fue alrededor de 10 meses. Ahora bien, estas plagas enseñaron. ¿Qué enseñaron? Varias cosas. Las plagas tenían la finalidad de enseñar a los egipcios, al pueblo de Israel, pero también a las naciones. Para los egipcios tenían que enseñar que, como aparece en varios pasajes, que el Señor, que Dios era el Señor y que de Jehová es la tierra. Para los hebreos, en cambio, ellos tendrían que reconocer a Dios como aquel que está sobre todo y tiene autoridad sobre ellos, como aparece en el 6:7 y 10:2. Para las naciones, la enseñanza era que el nombre de Dios sería anunciado en toda la tierra, demostrando que el Dios de Israel era el Señor. Y saben, esto se cumplió, que hasta las naciones más lejanas se enteraron del tema de las plagas. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, después de 40 años de estar en el desierto, al final llegó frente a Jericó? ¿Qué pasaba en Jericó? Rahab dice, acá todos están con el corazón amedrentado. ¿Por qué? Porque saben quién es el Dios de ustedes, el que los sacó de Egipto a través de las plagas. Se cumplió también esto. Egipcios, los hebreos y las naciones, todas tenían que aprender algo. Ahora, las plagas también revelaron. ¿Qué es lo que revelaron? Tuvieron el fin de revelar que Dios es el creador de todo. La autoridad divina sobre la creación, todas las cosas, las calamidades que Dios mandó sobre Egipto,
Dios está en control de todo. También revela el pecado y el endurecimiento de quienes desobedecen. Se manifestó también el poder del diablo a través de los hechiceros, pero el poder de Dios sobre el diablo y sus obras también fue revelado. Se demostró también que los que andan según la voluntad de Dios son confirmados y tienen autoridad espiritual. El castigo viene sobre aquellos que le desobedecen. También vemos en estas plagas el amor y la paciencia de Dios, pero también el anhelo salvador de Dios. Vemos el poder de la fe revelado en estas plagas. Y estas plagas también confrontaron. Fue una confrontación entre el Dios de Israel, el Dios verdadero, y los falsos dioses egipcios. Ahora lo vamos a ver cuando miremos un poquito las plagas. Cada plaga estaba enfocada a una deidad pagana, a uno de esos ídolos egipcios, para demostrar su falacia, su inutilidad. Era como si Dios se riera de ellos, se burlara de estos ídolos. Así como fue la confrontación entre el Dios verdadero de Elías y el Baal, de esos sacerdotes de Baal y de Acera. Una confrontación que demostró su inutilidad, la vergüenza que pasaron. Bueno, lo mismo pasó allí en Egipto. Ahora, a su vez también, las plagas confrontaron a Moisés con mostrándose como un dios frente a Faraón. Y él estaba acompañado por Aarón, considerado su profeta. Este último estaba en confrontación con los profetas o hechiceros egipcios. Entonces vamos a ver un poquito esas plagas. La primera plaga se dio en cuanto al agua del Nilo que se convertía en sangre. El Nilo era adorado como un dios. ¿Por qué? Porque por medio del Nilo tenía Egipto toda su exuberancia, su riqueza, todo lo que se podía plantar allí, venía del Nilo. El Nilo tenía, el Nilo más largo, el río más largo del mundo, viene desde el centro del África y una vez al año se desborda, se inunda toda la llanura allí del Nilo en su desembocadura y trae una gran cantidad de sedimento del centro de África, de la jungla de allí. Y esas inundaciones eran muy puntuales, entonces los sacerdotes hacían todo un ritual pagano para demostrar que ahora el río Nilo habría de cubrir todo con agua y todo ese sedimento que traía se asentaba y allí los egipcios simplemente iban y tiraban el grano que se asentaba en ese fango y brotaba realmente con una fertilidad impresionante. Ahora a ese Dios, a través de la vara de Aarón levantada o golpeada en el agua, se demostró su inutilidad. Allí fue junto a la orilla del río que se presentó Moisés y Aarón entonces haciendo de vocero cumple esa tarea. De hecho, Aarón cumplió esa tarea en las primeras 3 plagas y luego fue Moisés en adelante de la cuarta que ocupó esa función. Ahora bien, las primeras 3 plagas también estaban enfocadas a ambos pueblos, o sea, tanto hebreos como egipcios fueron afectados por esa plaga. A partir de la cuarta plaga hay una diferenciación también bien fuerte. Ahora, ¿cuál fue el enfrentamiento entre Aarón y los hechiceros? Y los hechiceros imitaron esa plaga. No sabemos cómo lo hicieron, hay diferentes conjeturas, pero sabemos que Satanás tiene poder. Bueno, los hechiceros imitaron esa plaga. ¿Cuál fue la consecuencia? Faraón endureció su corazón. La segunda plaga, la de las ranas. Allí Faraón pide perdón, promete la libertad, pero luego endureció su corazón. ¿Contra quién estaba enfocada esa plaga?
plaga contra la diosa Eket de la fertilidad con cabeza de rana, o diosa Eka, también nombrada así. Demostró otra vez la falta de sentido. Otra vez los hechiceros imitaron esa plaga. Sabemos por los escritos de Pablo que esos hechiceros se llamaban Janes y Jambres. La tradición oral llegó hasta el tiempo del apóstol Pablo y obviamente inspirado por el Espíritu Santo lo escribió en su carta. Ahora Faraón pide por alivio, promete la libertad, pero luego que la plaga se fue, él endureció su corazón. La tercera plaga fue la de los piojos. Fue dirigida en contra de Seb o Heb, el dios de la tierra, y justamente golpearon el polvo de la tierra. Y ahora los hechiceros no pueden imitar la plaga y reconocen el actuar de Dios. Dedo de Dios es este. Allí Faraón volvió a endurecer su corazón. La cuarta plaga fue la de las moscas. Y allí ya es el que actúa es Moisés. Y también se puede referir a escarabajos, porque el dios Ra era representado por un escarabajo, o también puede haber sido un enfrentamiento contra Isis. Pero de ahí en más empezó esa división entre el pueblo de Israel y los egipcios. Ya las plagas no tocaban el territorio de Gosén, donde estaban los hebreos, sino solo el territorio de los egipcios, mostrando claramente: acá estoy velando por un pueblo, acá estoy juzgando a un pueblo de parte de Dios. Viene esa orden de parte de Moisés: deja ir a mi pueblo. Se da la advertencia allí otra vez a las orillas del río Nilo, pero Faraón no hace caso, entonces llega la plaga. Luego Faraón negocia un poco allí, pero endureció de vuelta su corazón. Entonces llegamos a la siguiente plaga, que es la plaga de la muerte del ganado. Allí hay una úlcera del ganado, y es interesante que justamente en el Egipto antiguo se adoraba a Apis, un toro. Se adoraba, hasta tenía un palacio especial, se le daba ofrendas en vasijas de oro y se le presentaba con incienso adornado, etc. Y fue lo que luego Israel adoró en el desierto. ¿Recuerdan el pecado con el becerro de oro? Ahora, otra vez lo mismo. Faraón endureció su corazón. Y así llegamos a la sexta plaga, que fue la plaga del sarpullido. Jehová allí es el que endurece el corazón de Faraón. Vino sin advertencia y ahora los hechiceros ni siquiera pueden estar en la presencia de Faraón, mostrando su inutilidad. Y fue en contra de Tifón, llamado Set o Sehmet. Luego tenemos también la plaga del granizo. En el capítulo 9, versículo 23, tremendos granizos cayeron sobre la tierra. Fue dirigido en contra del dios Shu, el dios de los eventos atmosféricos. Moisés allí con su vara, su mano levantada, da ese anuncio de la plaga. Empezó la tercera serie de 3, otra vez junto al Nilo. Y aparentemente el faraón se arrepiente, pide perdón, pero luego volvió a endurecer su corazón. Luego llega la octava plaga, en este caso la de las langostas. Estaba dirigido contra Isis o Separis, que defendía la tierra de las langostas. O sea, justo las deidades que deberían proteger la tierra de las langostas fueron las que fracasaron frente al Dios verdadero. Y Moisés allí encuentra a Faraón dentro del palacio. Aparentemente hay un arrepentimiento, un ruego, pero luego Jehová endureció el corazón de Faraón. Luego sigue la plaga de la oscuridad, que estaba dirigida en contra del dios Ra, el dios Sol.
se da sin advertencia y otra vez Jehová endurece el corazón de Faraón. Y así llegamos a la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Por qué tenía que enfrentar también esa plaga? Porque Faraón era adorado como Dios y su hijo primogénito luego sería la deidad que seguiría, sería adorado como Dios también. Entonces ahí demostró también la inutilidad del faraón. Se da una advertencia acerca de la plaga. Moisés encuentra a Faraón adentro del palacio, pero aunque su propio hijo muriera, Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Qué vemos allí? Cuando un hombre se endurece conscientemente y consecutivamente frente al hablar de Dios, llega el momento que ya no puede. Así como en el arca de Noé la puerta la cerró Dios, el tiempo de la gracia llega un momento que culmina, se cierra la oportunidad. Ahora es interesante observar también algunas estrategias engañosas que tuvo Faraón. Las encontramos en los capítulos 8 y 10. Allí utiliza 4 estrategias Faraón, a ver si podía disuadir al pueblo que realmente se fueran completamente de la tierra y sirvieran a su Dios. En el 8:25 dice, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. O sea, ni siquiera salgan de Egipto. Sería servir a Dios sin una separación del mundo, de lo cual Egipto es figura. Sería un altar más, una deidad más de las tantas que ya había en Egipto. Podríamos hablar de ecumenismo. Moisés se puso bien firme. No, esto no va. Nosotros tenemos que realmente separarnos. La segunda propuesta está unos versículos más adelante, 8:28. Yo os dejaré ir con tal que no vayáis más lejos. O sea, salgan un poquito, pero no tan lejos. Es que, claro, muchas veces el enemigo ofrece esto, servir a Dios sin ir tan lejos. Se sigue estando en el área de la influencia del mundo. Se sigue jugando con el mundo, buscando las cosas de Dios al mismo tiempo. La tibieza, como la presenta la iglesia de la Odisea. Dios no acepta esto y Moisés, su siervo, fue fiel también en cuanto a esto. Luego en el capítulo 10, a partir del versículo 8, Faraón le ofrece, bueno, id vosotros ahora solo los varones, solo los hombres, quedando las familias en Egipto. O sea, la tentación de servir a Dios sin involucrar a la familia. Podríamos decir hoy que el hombre vaya a la iglesia, pero que la mujer, los hijos queden en la casa. No, no, ¿cómo voy a perder la familia? Decía Moisés, toda la familia tiene que estar sirviendo al Señor. Y después la cuarta propuesta es, id, servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, en el 10:24. Servir a Dios dejando de lado las propiedades. O sea, voy a servir a Dios, pero no involucro mis bienes, mi tiempo, mi fuerza, mi billetera, lo que yo tengo. Y otra propuesta muy conocida del enemigo. Menos mal que Moisés no cayó en ninguna de esas trampas del enemigo. Como lo muestra la historia posterior de Israel, cualquier forma de acercamiento con el mundo, con las deidades paganas, la asimilación, la adaptación a estas costumbres paganas, siempre trajo consigo el completo apartarse de Dios, de adherirse a cuestiones inmorales, satánicas, injusticia social, y esto luego traía el castigo de Dios. Entonces, Dios no se conforma con cosas a medias. Es más, esta situación se convertiría en fatal para ellos, pero también para nosotros. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No se puede amar al mundo e intentar amar a Dios. El amar al mundo es adulterio espiritual. Y por eso hay que ser tajante. Entonces estas plagas nos demuestran una terrible realidad. El poder del enemigo
el peligro en el cual se encuentra el pueblo de Dios frente a ese enemigo, pero también nos demuestra de una forma maravillosa el poder del Omnipotente que está de nuestro lado cuando le somos obedientes. Entonces, cada vez que el Señor nos llame a algo, hay que obedecer. Hay que obedecer a ese Dios inmediatamente. Mientras tengamos dudas, bueno, pidamos consejo, pidamos que el Señor nos vaya revelando, confirmando, pero luego actuemos. Y actuemos como Moisés, con firmeza, con absoluta confianza en Dios. Y se va a poner de nuestra parte, así como lo puso del pueblo de Israel. Que Dios te bendiga y que podamos aplicar estas lecciones a nuestra vida. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.